Artículo en Engaño espacial o análisis de los primeros vuelos espaciales tripulados. Parafraseando ligeramente a Mikhail Jvanetsky. Violar la ley de la gravedad terrestre es posible, pero es muy costoso. La ley de la gravitación universal cuesta una fortuna. En Estados Unidos, lo principal es encontrar el objetivo. Una vez localizado, se ataca y se retira rápidamente. El lanzamiento será transmitido en todos los canales. La investigación de la historia de las primeras etapas de la cosmonáutica tripulada debe considerarse principalmente como un campo de entrenamiento educativo. Si no son capaces de entender los acontecimientos de hace apenas 50 o 60 años, ¿en qué se basan para creer que pueden juzgar los hechos de hace 100, 200, 300 años o incluso de hace milenios? Sobre los vuelos tripulados hay mucha información, todavía viven muchos de los participantes directos y se les puede hacer preguntas. El tiempo transcurrido contribuye a la desclasificación de muchos documentos. Las personas mayores pueden comparar sus impresiones de la infancia con los resultados de la investigación y así sucesivamente. Es decir, a diferencia de la época de la guerra de 1812 o del antiguo Egipto, en este caso tenemos condiciones ideales para entrenar al rastreador histórico. Los investigadores tienen un dicho algo ambiguo: antes de empezar, mira el final. Primero presentaré mi versión, que seguramente a muchos, incluso a quienes ya han entendido el fraude lunar de Estados Unidos, a primera vista les parecerá demasiado radical, desarrollando el efecto psicológico del lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra. En 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó el camino de los vuelos tripulados y mostró su liderazgo en la exploración del espacio cercano a la Tierra. Al principio, Estados Unidos se esforzaba como niños, igual que nosotros, y luego superaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas simulando vuelos falsos a la Luna. Le mintieron a su gente y al mundo entero. Los líderes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos llegaron a la conclusión de que no era conveniente exponerse mutuamente y consolidaron la mentira en el falso proyecto conjunto Soyuz-Apolo del año 1975. Los verdaderos vuelos tripulados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzaron en 1967 con las naves Soyuz y en Estados Unidos en 1981 con los transbordadores espaciales. Así, la primera persona en el mundo que realmente voló al espacio fue V.M. Komarov en la nave Soyuz 1 en 1967. La primera persona en el mundo que realmente voló exitosamente al espacio en una órbita terrestre fue Georgi Beregovoy en la nave Soyuz 3, en octubre de 1968. Los primeros astronautas de Estados Unidos que realmente estuvieron en la órbita terrestre fueron del 12 al 14 de abril de 1881. Exactamente 20 años después del vuelo declarado de Gagarin en la nave espacial de transporte reutilizable Columbia, según el programa John Young y Robert Crippen. No tengo la tarea de convencer a nadie de mi punto de vista, ni de jugar al juego de creer o no creer. Más bien existe una simbiosis. Los lectores interesados obtienen información sobre los métodos de investigación. Y para mí será muy útil comprobar no solo la propia metodología, sino también cómo se percibe y si se presenta correctamente. Esta página índice expondrá paso a paso la metodología de investigación histórica, para que cualquier persona interesada pueda evaluar los argumentos por sí misma y sacar conclusiones sobre la veracidad de las declaraciones oficiales sobre los vuelos tripulados. Paso 1. Definimos los límites de la veracidad. De acuerdo con los principios expuestos en los artículos Método retrógrado de investigación histórica sobre los perjuicios de la antigüedad y puntos de apoyo en el pantano de la historia, partimos de la actualidad y en lo que respecta a la historia de la cosmonáutica tripulada, obtenemos para empezar los siguientes límites. Aceptamos como verídicos los vuelos tripulados de Estados Unidos según el programa y de esta manera ponemos en duda todas las declaraciones anteriores. Los vuelos tripulados de Estados Unidos antes del primer vuelo del Columbia según el programa, que tuvo lugar el 12 de abril de 1981. Aceptamos como verídicos los vuelos tripulados de las naves rusas de la serie Soyuz en cohetes de la familia R-1 y de esta manera ponemos en duda para su estudio todas las declaraciones anteriores. Los vuelos tripulados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes del primer vuelo de la nave espacial Soyuz 1, que tuvo lugar del 23 al 24 de abril de 1967. De esta manera ponemos bajo sospecha 3 bloques de vuelos espaciales tripulados en orden cronológico inverso.
Bloque número 1. Los vuelos tripulados de Estados Unidos a la Luna entre 1969 y 1972 en las naves Apolo. Bloque número 2. Los vuelos tripulados de Estados Unidos en la órbita terrestre en las naves Mercurio, Géminis y Apolo. Prueba en órbita terrestre. Vuelos a la estación orbital Skylab. Proyecto Soyuz Apolo. Bloque número 3. Vuelos tripulados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en órbita terrestre en las naves Vostok y Vosyot, desde el vuelo de Gagarin hasta el vuelo de Leonov. Aquel que, después de analizar los argumentos de todos los bloques, llegue a la conclusión de que los vuelos tripulados declarados son falsos, en realidad se acercará a la versión que expuse al principio. La forma más sencilla es analizar los vuelos estadounidenses a la Luna, de los cuales se ha estudiado hasta el más mínimo detalle. También existen investigaciones detalladas sobre los primeros vuelos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sin importar si el lector concluye que son falsos o no. En cualquier caso, será de gran utilidad familiarizarse con la historia de la cosmonáutica, adquirir habilidades para sistematizar información, ampliar la perspectiva, conocer física, etc. Además, esta investigación es una buena prueba de la capacidad de pensamiento racional y de la disposición a dejar de creer ciegamente en los estereotipos impuestos. El disidente estadounidense David McGowan habló así sobre el fraude lunar. En cualquier caso, muchísimas personas están sumamente reacias a dejar de creer en el éxito de los vuelos del Apolo. Muchas personas, de hecho, simplemente se tapan los oídos al escuchar que los alunizajes fueron falsificados y se niegan incluso a considerar esa posibilidad. Y aún así, entre los creyentes hay algunos que lo aceptarán. Y aunque creen firmemente que realmente aterrizamos en la Luna, podrían entender que fue una mistificación. Es decir, el fraude lunar puede servir como entrenamiento y trampolín para comprender y darse cuenta del hecho de que existe una mentira global en nuestro mundo, promovida por instituciones gubernamentales de muchos países. Porque si a la NASA le fue posible llevar a cabo un engaño tan descarado ante los ojos de todo el mundo y luego mantener esa mentira intacta durante 4 décadas, ¿qué dice eso sobre el control de la información que recibimos? ¿Qué dice eso sobre los medios de comunicación, la comunidad científica, el sistema educativo y todas las demás instituciones en las que confiamos? En que nos dirán la verdad. ¿Qué dice eso sobre la propia estructura del mundo en el que vivimos? De hecho, el fraude lunar no surgió de la nada. Fue simplemente una continuación lógica de una falsificación anterior, solo que de menor escala y no tan flagrantemente contradictoria con el nivel actual de desarrollo de la tecnología espacial. Paso 2. Estudio sistemático de los eventos más allá del límite de la credibilidad. Tomando en cuenta que la etapa inicial del desarrollo de la tecnología de cohetes y espacial tenía ante todo un propósito militar. Medios para transportar cargas nucleares, satélites de reconocimiento, satélites de comunicación y otros. De ahí que sea completamente natural el secretismo, la desinformación, las leyendas, las coberturas y otros métodos para engañar a los adversarios sobre las capacidades reales. Además de esto, la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos tenía un componente político muy alto, lo que obligaba a mostrar sus logros a cualquier precio. Así que, dada la poca fiabilidad de los cohetes portadores de los años 60 y de otras tecnologías espaciales, falsificar los logros en la cosmonáutica tripulada era un método relativamente barato, seguro y, lo más importante, sumamente eficaz para luchar en la Guerra Fría informativa. Analizamos el contenido de la información desde un punto de vista técnico. Observamos la génesis, el origen de las tecnologías, el nivel técnico previo, así como las aplicaciones posteriores de la técnica y las tecnologías. Prestamos atención a las inconsistencias que no encajan en el desarrollo técnicamente explicable de los eventos declarados. 1. Cohete portador. Primero se crea un cohete portador, capaz en el futuro de poner en órbita una nave espacial con la masa requerida para vuelos tripulados. 2. Drones. Al mismo tiempo que se perfecciona el cohete portador, se lleva a cabo el desarrollo del lanzamiento a órbita de naves espaciales automáticas no tripuladas y su regreso desde la órbita. 3. Biosatélite. A medida que se perfeccionan el cohete portador y las naves espaciales no tripuladas, surge la posibilidad de lanzar seres vivos a la órbita para investigar los efectos de la ingravidez, las sobrecargas, los sistemas de soporte vital y otros aspectos. 4. Vuelos tripulados.
Al lograr el éxito en la confiabilidad del cohete portador, la capacidad de carga requerida, los sistemas de soporte vital de la nave espacial, el regreso desde la órbita y otros factores importantes, surgen las bases para el vuelo de los cosmonautas. Destacamos dos circunstancias de inmediato. Todos los vuelos tripulados sospechosos milagrosamente se realizaron sin catástrofes, sin víctimas humanas, lo cual es muy extraño precisamente para el periodo inicial. Todas las catástrofes con víctimas humanas corresponden al periodo de vuelos tripulados dentro del límite establecido de credibilidad. Entre los vuelos sospechosos de ser falsos y los considerados reales, tanto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como en Estados Unidos, hubo intervalos significativos sin vuelos. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, repentinamente se suspendieron los vuelos del exitoso programa Vostok-Voskhod y por 2 años no se realizaron lanzamientos. Hasta el primer vuelo tripulado real del Soyuz 1 en 1967, en el que durante el descenso murió Vladimir Komarov. En Estados Unidos cancelaron abruptamente un exitoso y grandioso programa de vuelos a la Luna, y desde 1972 no ha habido ningún vuelo tripulado allí, hasta el vuelo del transbordador en 1981, si no contamos la única participación falsa del Apolo en el programa conjunto de 1975. El análisis de los vuelos de Estados Unidos a la Luna, el bloque número 1 de vuelos falsos a la Luna, ya ha sido examinado con tanto detalle que solo puede seguir creyendo en ello alguien que simplemente tenga fe, sea demasiado perezoso para leer el análisis de los vuelos o no sea capaz de pensar lógicamente. Sin embargo, es necesario hacer una breve revisión de acuerdo con las reglas de investigación expuestas. Dejamos para después todo tipo de discusiones sobre la bandera ondeando, si deberían aparecer estrellas en las fotos y otras evaluaciones del arte visual de la NASA. Eso será lo último de lo último, si es que a alguien todavía le interesa. Luego de analizar los detalles técnicos de los vuelos. Políticamente, para el prestigio de Estados Unidos, simular vuelos a la Luna era crucial en ese momento para superar de forma impactante a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en algo. Entre 1961 y 1965, bajo el programa Ranger, se lanzaron 9 sondas kamikaze que simplemente debían impactar la Luna y durante la caída transmitían imágenes hasta el momento de la colisión. 3 años después del inicio del programa Ranger y tras 6 fracasos, en 1964 se obtuvo la primera imagen de la Luna. Los 2 próximos Rangers también pudieron enviar imágenes con éxito. Antes de estrellarse contra la Luna, los estadounidenses aprendieron a acertar en la Luna, a llevar allí aparatos de unos 300 kilogramos y a tomar fotografías de manera automática. Y el programa, después de marzo de 1965, se completó en los años 66 y 67. El programa consistió en una serie de 5 aparatos orbitales automáticos con una masa de aproximadamente 385 kilogramos, lanzados por Estados Unidos con el objetivo de cartografiar la superficie lunar y explorar posibles lugares de aterrizaje para los Apolos. Los 5 vuelos fueron exitosos y el 99% de la superficie de la Luna fue fotografiada con una resolución de 60 metros. O mejor, en el 66, 68... El programa Surveyor para investigar la superficie de la Luna con el aterrizaje suave de aparatos con una masa de 1000 a 1300 kilogramos. 5 de 7 aparatos completaron la tarea. El 7 de enero de 1968 se lanzó el último Surveyor 7. Resultados de vuelos no tripulados de Estados Unidos a la Luna hasta enero de 1968. Se ha logrado entregar a la Luna naves espaciales con una masa máxima de 1300 kilogramos. Se ha logrado colocar naves espaciales en la órbita lunar deseada. Se han obtenido numerosas fotografías de prácticamente toda la superficie de la Luna, incluyendo partes seleccionadas, con alta resolución. Se han obtenido algunos datos sobre las propiedades del suelo lunar y el espacio que rodea la Luna. Se ha logrado el aterrizaje suave en la Luna en modo automático. En la etapa no tripulada no se realizó el despegue desde la Luna, ningún aparato fue devuelto a la Tierra. Es decir, no se han perfeccionado las tecnologías de corrección del vuelo de regreso y otros aspectos necesarios para el descenso posterior a la segunda velocidad cósmica. Segundo, se omitió la etapa de los vehículos no tripulados. Ningún ser vivo fue enviado por los estadounidenses a la Luna, ni siquiera de manera irreversible. Es decir, no se probaron los sistemas de soporte vital, no se investigaron los efectos de la radiación en los organismos vivos y así sucesivamente, sin mencionar el regreso a la Tierra.
Aquí hay que destacar especialmente que en ese mismo periodo los estadounidenses lanzaban biosatélites a la órbita terrestre. Además, el que se lanzó en 1966 se quemó al aterrizar y el que se lanzó en 1967 con insectos y bacterias sí lograron devolverlo a la Tierra. Así, al terminar en enero de 1968, el programa lunar no tripulado, sin haber traído de regreso a la Tierra ninguna nave espacial desde la Luna, ni haber hecho orbitar ningún ser vivo alrededor de la Luna. Los estadounidenses ya en diciembre de 1968 lanzan Apolo 8, que supuestamente realizó el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en la historia de la humanidad y que supuestamente por primera vez en el mundo, personas regresaron a la Tierra a la segunda velocidad cósmica. En principio, este avance tecnológico parece más impresionante que la diferencia de masa entre 1,3 toneladas que el Surveyor entregó a la Luna en enero del 68 y las supuestas 45 toneladas del Apolo 8. En diciembre de ese año, la falsedad de los vuelos estadounidenses a la Luna queda demostrada de manera exhaustiva por el conjunto de datos descubiertos hasta ahora sobre la incapacidad técnica de la NASA en ese momento. En 2014, la NASA reconoce oficialmente la falta de tecnologías lunares. En principio, para establecer la falsedad de los vuelos a la Luna, basta con un solo argumento: la ausencia de un cohete portador con la potencia declarada, como si el potente motor F-1 no hubiera logrado generar el empuje especificado. Para comparar, a la izquierda está la llama desenfocada de baja temperatura del motor estadounidense de queroseno y a la derecha, la hermosa llama enfocada del motor ruso de queroseno RD-180 que los estadounidenses compran en Rusia. Para más detalles, consulta el artículo El querogás lunar estadounidense. Las pruebas de la inconsistencia del motor con tales cálculos se pueden ver en el artículo A. Beliurova, el gran carburador. Ivchenkov en el artículo Reseña del artículo A. Beliurova, el gran carburador, llegó a la conclusión de que el cálculo de la refrigeración regenerativa fue realizado por A. Beliurov lo realizó competentemente, usando métodos comprobados. Entre el primero de los eventos extremos del lanzamiento de los cohetes lunares y el segundo regreso extremo, en el medio deben considerarse los demás problemas técnicos de la NASA. Sobre la falsedad de la parte técnica de los vuelos estadounidenses a la Luna se ha escrito no solo mucho, sino muchísimo. Mira una recopilación lejos de ser completa, El fraude lunar de Estados Unidos, almacén de enlaces. Aquí revisaremos brevemente algunos errores del segundo y último evento, el regreso de los cosmonautas desde la Luna. Protección ablativa, precisión irreal en los aterrizajes a velocidad cósmica secundaria, que hasta ahora no se ha podido lograr en Rusia, y también a velocidad cósmica primaria. Popov, en el artículo Amerizaje ultrapreciso de los Apolo, otro eslabón en el engaño lunar, escribe: según los datos de la NASA, los Apolo lunares del 8 al 10 y del 17 amerizaron con desviaciones en promedio de más o menos 2 kilómetros. Es decir, el área de impacto para los Apolo supuestamente era extremadamente pequeña, de solo 4 kilómetros de diámetro. Incluso después de 40 años, nuestras naves Soyuz aterrizan con una precisión 10 veces menor. Aunque las trayectorias de descenso de los Apolo y los Soyuz son físicamente iguales, un descenso directo, como el de los Soyuz, sería incompatible con la vida de los astronautas del Apolo debido a las sobrecargas. Pero este tipo de descenso con el esquema de doble inmersión da una dispersión en el punto de aterrizaje de cientos o miles de kilómetros. Es decir, si los Apolo amerizaran con una precisión irreal, incluso para los estándares actuales, usando el esquema directo, los astronautas tendrían que quemarse por la falta de una protección ablativa de calidad o morir por las sobrecargas. Pero los astronautas en los Apolo no solo están vivos, sino que están muy bien. Aún desconocían los efectos dañinos de la ingravidez prolongada, a diferencia de los cosmonautas soviéticos reales. Ya después de 5 días en ingravidez, aparecían graves trastornos de coordinación motora, y después de 17 días, pasaban una semana moviéndose solo en camillas. Para más información, contacta a Popov-Bodriaki de la NASA en órbita. Y todo porque los astronautas estadounidenses, simulando abordar la nave antes del lanzamiento, se escondían en un búnker especial. Consulta el artículo El Führer espacial Günther Wendt y el búnker para los cosmonautas de la NASA. Había que transportar el Saturno V, que colocaba en la trayectoria hacia la Luna unas 47 toneladas de carga útil.
La NASA, justo después de las sondas automáticas, envió a la Luna la forma de vida más avanzada, valientes muchachos estadounidenses que resultaban más baratos que cualquier mono, sin haber hecho siquiera orbitar un insecto alrededor de la Luna. La NASA envía, sin que quede claro para qué, a un mono a capas desconocidas de la atmósfera terrestre por un periodo exactamente igual al necesario para orbitar la Luna. Después de eso, el mono muere con todos los signos de enfermedad por radiación en cuestión de horas. Por otro lado, 9 días antes de enviar personas a la Luna, llega del espacio un mono enfermo por razones no muy claras y muere. Los héroes estadounidenses gritan ¡hurra! Mientras se lanzan al vuelo, lo cual resulta absurdo. Después de la tragedia con la nave Apolo 1, la NASA lanzó una serie de 3 naves no tripuladas para probar los sistemas de la nave en condiciones de vuelo espacial. El 9 de noviembre de 1967 despegó el Apolo 4 con un modelo de masa y tamaño del módulo lunar. Esta fue la primera prueba de vuelo del cohete portador Saturno V. La tarea del vuelo era probar el aparato de descenso al entrar en la atmósfera a una velocidad de 11 km por segundo, cercana a la segunda velocidad cósmica. El 2 de enero de 1968 se lanzó el Apolo 5 con un modelo del módulo lunar. La tarea del vuelo era probar el sistema de propulsión de la nave y estudiar las cargas dinámicas sobre el módulo lunar en condiciones de vuelo espacial. El 4 de abril de 1968 despegó el Apolo 6 con un modelo del módulo lunar. La prueba del aparato de descenso fue la entrada a la atmósfera a una velocidad de 10 km por segundo, cercana a la segunda velocidad cósmica. La tarea del vuelo era probar los sistemas de control de la nave y del módulo lunar. El 11 de octubre de 1968 despegó el Apolo 7, que fue la primera nave espacial tripulada lanzada bajo el programa Apolo. Fue un vuelo de 11 días en órbita terrestre, cuyo objetivo era la prueba integral del módulo de mando y del complejo de mando y selección. El 21 de diciembre de 1968 fue lanzado el Apolo 8 y el 24 de diciembre entró en la órbita de la Luna, realizando el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en la historia de la humanidad. En general, esto es un circo con caballos. No pudieron volar a la Luna, no pudieron regresar vivos de la Luna. Todo lo que se declara entre el lanzamiento y el regreso es un disparate total. Por diversión, se pueden buscar señales de falsificación, pero solo por diversión. Análisis de los vuelos tripulados estadounidenses en órbita terrestre. El segundo bloque de los vuelos falsos de Estados Unidos en órbita terrestre se analizó en relación con el vuelo del Apolo en 1975. Últimamente, inteligencia artificial Popov se ha dedicado a los vuelos Gemini. Recientemente encontré una serie de artículos recientes de Popov, el fraude Gemini, del 2 de octubre de 2015, en los que también llega a la conclusión de que el 12 de abril de 1981 fue el primer día en que los estadounidenses realizaron su primer vuelo tripulado. Paso 5. Análisis de los primeros vuelos tripulados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1961 a 1965. Bloque número 3. La crítica relativamente escasa que existe en la red hasta ahora se limita a la falsedad del vuelo de Gagarin y la salida de Leonov al espacio abierto. Pero según la versión propuesta, todos los vuelos de los Vostok y Voskhod están bajo sospecha. Por eso, vamos a estudiar las circunstancias con frialdad e imparcialidad como investigadores o cirujanos, sin importar la autoridad de las personas y sin miedo a obtener un resultado desagradable para alguien. Aquí, a través de los enlaces, pueden adentrarse en el mundo mágico de la mistificación de los primeros vuelos espaciales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos.